Premier, no está moviendo en el presupuesto. Es poco lo que se hizo, queremos más. Lo que hemos trabajado en gobiernos locales, especialmente rurales, está abandonado. Ahora, en estos momentos, los gobiernos locales ni siquiera tienen para pagar la planilla del funcionamiento. Eso. Usted, en una anterior reunión que hemos estado en Palacio de Gobierno, ha ofrecido a los alcaldes de Piura ayudarnos para el 2018. Y eso quisiéramos verlo reflejado en la ley de presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Clayton, puede iniciar su presentación. Gracias, presidente. Con el saludo cordial al Premier y también, además, a toda la representación nacional. El día de hoy, nuestro país, con mucha expectativa, espera justamente la discusión o el inicio de la discusión de este presupuesto 2018. Saludamos la intención del Ejecutivo, que en este 2018 se debe atender en primer lugar a lo que es educación y salud. Saludamos también la intención de ayudar a nuestros hermanos damnificados con la reconstrucción con un 5% de lo que ha planteado. Y solamente tendríamos un 5% de inversión en lo que corresponde al desarrollo a nivel nacional. Pero sin embargo, Premier, también la lucha tiene que ser continua y hermanada contra la corrupción. Si bien es cierto, a nivel de los diferentes ministerios y en el mismo MEF, hay gente que está enquistada en el cargo, Premier. Hay gente que viene trabajando de los gobiernos anteriores y que se hacen llamar gestores, que se hacen llamar funcionarios. Y es justamente que no comparten equitativamente, digamos así, el presupuesto a nivel de los gobiernos locales, a nivel de los gobiernos regionales. Más por el contrario, sale pues una lista de distribución económica, de repente de obras de envergadura o pequeñas, centralizando a los gobiernos en un solo grupo. Es por ello, Premier, que usted debería de hacer un trabajo también paralelo en lo que corresponde a erradicar esta cúpula delincuencial que está enquistado en los diferentes ministerios. Usted también ha manifestado en su exposición, dentro de lo que viene a ser la exposición en lo que corresponde al presupuesto 2018. En este año 2017, y lo que justamente comentaba un colega congresista, han estado considerados ya obras de inversión, como es el caso de la carretera de Puerto Bermúdez a San Alejandro. Continúe, por favor, un minuto. Sin embargo, usted ha manifestado, Premier, que esto también es una obra para el 2018, que garantice el Estado en la ejecución de todas las obras quienes están considerados en el presupuesto 2017, la continuación de esta obra desde Puerto Bermúdez a Villarrica, igual también la interconexión de la obra de Ollón hacia Huánuco, obras que efectivamente van a desarrollar a nuestros pueblos en los diferentes aspectos, tanto social, político y económico. Asimismo también, Premier, regiones que han sido declarados en emergencia, y Pasco está declarado en emergencia sanitaria, garantizar la inversión del presupuesto del año 2017 y el año 2018 de la misma manera como es el Hospital de Salud de Pasco. En tal sentido, Premier, creo yo la expectativa que tenemos cada uno de los parlamentarios es de que en este presente año 2017 se concluya con todas las inversiones y el 2018 también se inicie con las inversiones que corresponde a cada una de las regiones quienes estamos involucrados en el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos. Gracias, presidente. Congresista Marisa Glave tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. La congresista Pariona me pide 1 minuto y el congresista Lapa otro minuto. Proceda con el congresista Pariona. Sí, gracias, presidente. Gracias, congresista Marisa. Yo solo quería aportar a mi intervención anterior esto que ya varios congresistas han planteado de la dependencia del precio de los metales y de la política internacional. Esto, presidente, y a través suyo al Premier, no ha ayudado a que en nuestro país tengamos una recaudación de manera sostenible, mucho menos poner en valor las potencialidades ni los recursos propios que hay al interior de nuestras regiones. Y esto ha hecho que la economía sea cada vez más precaria y la clase trabajadora y los funcionarios públicos y aquellos que están en el sector público también estén afectados en sus remuneraciones.
cómo se va a invertir ahora en la educación, una agenda tan importante como la política educativa, que es lo que he evidenciado como una grave situación, una drama nacional, esta huelga magisterial a la que hemos asistido. Eso es un problema que se debe resolver justamente definiendo política. Congresista Glave puede comenzar. La congresista Pariona parece que quiere el otro minuto, perdón, presidente. Congresista Pariona. Sí, presidente, lo que decía es que cuando se defina este tipo de política económica, la planificación del presupuesto, se tenga en cuenta las grandes demandas sociales que están muy evidenciadas y en estos últimos meses la hemos tenido con la huelga magisterial. Cómo se proyecta pagar la deuda social de los maestros y entre ellas de maestros cesantes y maestros en ejercicio. Este es un tema que no ha quedado claro para los maestros, es un compromiso expreso, seguro mañana vamos a abordarlo ampliamente, pero sí parte porque en la planificación presupuestal esté muy claramente definida cómo se invierte en la educación. Ya muchos lo han dicho, dentro del acuerdo nacional se ha designado, se ha acordado dar un 6% del PBI para la educación. Eso no siempre queda evidenciado en las presentaciones que se hacen de manera general del presupuesto. Presidente, a través suyo al Premier, Ayacucho comprende la zona norte, centro y sur. Tengamos criterio para atender de manera equitativa. Congresista Marisa Glave. Presidente, hay quienes quieren borrar la historia, aquí en el Parlamento y en el Ejecutivo. Hay quienes quieren olvidarse de los elementos que hay que tomar en consideración para que la historia no se vuelva a repetir. Y en el caso de este presupuesto, el primer ministro, a través suyo, presidente, parece olvidarse que el año pasado ya tuvimos una discusión sobre el carácter centralista de este presupuesto. Y vuelven con la misma cantaleta, que el 80 y pico % se va a invertir en las regiones. Claro que lo sabemos. Obviamente el 100% del presupuesto no se va a invertir en Lima. Obviamente más del 80% se va a invertir en las regiones. El problema de la descentralización no es dónde se va a invertir, es quién decide dónde se va a invertir y es quién ejecuta lo que se va a invertir, presidente. Y tenemos que mirar los datos, presidente. Este gobierno nos vuelve a traer un presupuesto centralista, a pesar que en el año 2016, y habría que pedirles que hagan un poquito de memoria, si uno compara los datos de ejecución, cuánto gastaron, y uno calcula el presupuesto de apertura, es decir, lo que se le aprobó a los gobiernos locales y regionales, han ejecutado más del 100%. Y si pensamos con el Ejecutivo sobre su presupuesto inicial, el presupuesto del Ejecutivo no llega ni al 62% de ejecución. Si vemos hoy cómo están ejecutando, presidente, y nos traen este presupuesto, y uno dice, bueno, ¿en qué situación está la cartera de Transportes y Comunicaciones? Han ejecutado 3.000 millones de los 8.000 millones que tenían asignados, presidente. Hay 5.000 millones que hoy en septiembre, a 3 meses y medio de acabar el año, no han ejecutado. Y otra vez nos traen un presupuesto centralizado, porque no solo el 74% del total está en manos del Ejecutivo, sino que el 77% del gasto de inversión está en manos del Ejecutivo. Eso se llama centralismo. Y por eso es que en el presupuesto pasado votamos en contra y por eso hoy volvemos a exigirle al presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía que piensen en un proceso de cambio de este presupuesto, asignando lo que requieren las regiones para poder salir adelante. Pero además hay que hacer historia, presidente, y hay que tener memoria, porque uno de los problemas grandes que tenemos es la recaudación, Premier. De hecho, el marco macroeconómico que ustedes han traído señala que ya tenemos problemas de recaudación este año frente a lo que se recaudó el año pasado. Y hemos caído 4% en la recaudación de este año, pero a pesar de eso, comenzamos a mirar con detalle qué pasa con los gastos tributarios. Y ahí sería importante, colegas congresistas, que tomemos conciencia que según el presupuesto que nos han presentado, los gastos tributarios, es decir, las exoneraciones, es decir, lo que no cobramos, colegas, lo que grandes empresarios no pagan, equivale a más de 11.000 millones. Los gastos tributarios por exoneraciones equivalen a 11.000 millones. Y eso es lo que no se quiere.
Que siga. Eso es lo que no se quiere recordar, señor presidente, que tenemos que cambiar la política tributaria para cobrar a los que tenemos que cobrar y no dejar, por ejemplo, que sigan vigentes leyes como las que se aprobaron a finales de los 90, la famosa ley Klimper, para poder exonerar a la agroexportación que hoy debe, porque no paga por esas exoneraciones, casi 800 millones anuales, señor presidente. Y recordando, es importante tomar en cuenta aquí en este Parlamento, presidente, también que no podemos borrar la memoria. Y no puede ser que se nos diga, presidente, que la Sala Mome deja de ser la Sala Mome para rendirle homenaje a quien fue uno de los parlamentarios más importantes de este país. 2 veces senador, y usted lo sabe. Y fue también congresista de la República en el año 90, senador, cuando el señor Fujimori decidió disolver el Parlamento y el Senado, cuando hubo un golpe de Estado que generó una dictadura en el país. Y después el señor Mome en el año 95 fue nuevamente congresista de la República y logró. Concluya. Para concluir, presidente, en el año 99, que las fuerzas democráticas decidieran un pacto para avanzar hacia el proceso de transición, para garantizar mínimos de democracia. Y hoy día el presidente de este Parlamento, al hacer una rueda de prensa por primera vez en la Sala Mome, lo que nos dice es que no le quieren dar un homenaje, presidente. Lo que quieren hacer es llevárselo a un sótano, porque quieren borrar la memoria de Gustavo Mome acá. Porque este Parlamento tiene que recordar, aquí hay un lugar de la memoria, aquí hay que recordar lo que significó la dictadura de Fujimori. Y aquí hay que decir que la memoria de Gustavo Mome y quienes lucharon por la democracia no se va a borrar, cueste lo que cueste y le moleste a quien le moleste, señor presidente. Así que con muchísima fuerza hay que decir Gustavo Mome presente, ahora y siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Congresista Benicio Ríos tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar al Premier. Presidente, me pide una interrupción. Le ha solicitado una interrupción, congresista Tapia. Presidente, gracias, congresista Benicio. Yo considero que este gobierno, a través del Premier, presidente, nos están vendiendo humo. Presupuesto 157.159 millones y este presupuesto es centralista y no inclusivo. Vacas gordas para el gobierno nacional 74%, vacas flacas para los gobiernos regionales 15% y vacas raquíticas para los gobiernos locales 10%. Nuestros pueblos continuarán postergados y olvidados. En el aumento de presupuesto en salud, es una propaganda engañosa. Presidente, dicen que el 2018 a salud solamente aumentarán 2.251 millones, es decir, 0.3% del PBI. ¿Qué dijo el señor Pedro Caro Kuczynski? ¿Acaso no dijo que va a aumentar el 0.5% del PBI y en su plan de gobierno existe? Es decir, presidente, estamos frente a una promesa incumplida. Concluye. Presidente, por lo tanto, continuará el abandono y el caos en salud, tanto en infraestructura, equipamiento, recursos humanos, insumos y medicamentos. En educación, solamente van a incrementar 1.249 millones, es decir, 0.17% del PBI. Y en agricultura, por ahí dicen el 46%, significa que ni han leído lo que está planteando acá, y solamente va a aumentar el 0.1%, presidente, del PBI. Es decir, presidente, para terminar debo decirles que este gobierno no invertirá en los pilares de desarrollo, como son la salud, la educación, la agricultura, y profundizará las brechas de la desigualdad en perjuicio de los más pobres del Perú, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Benicio Ríos. Un minuto, presidente, ¿es posible? Congresista Curro, adelante. Gracias, presidente. En este proyecto de ley, en su artículo 7,
señala aguinaldos, gratificaciones de escolaridad. Inciso 7.1, literal B. La bonificación por escolaridad que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero y cuyo monto asciende a 400 nuevos soles. Significa de que 160.000 maestros no van a acceder a este beneficio de escolaridad, porque sencillamente se programa en el mes de enero, de que en enero y febrero no tiene vínculo laboral los maestros contratados. Es una estrategia que siempre se pagaba en el mes de marzo. Entonces, es una injusticia. 160.000 maestros no van a acceder a esta bonificación por escolaridad. Ojalá que se haga justicia para los maestros que también han participado en la huelga indefinida. Congresista Benicio Ríos. Bien, muchas gracias, presidente. Hemos escuchado, presidente, sobre la masificación del gas, pero para nada hemos escuchado el gasoducto sur peruano. Los cusqueños, ¿hasta cuándo? Y el sur vamos a estar esperanzados en este gran proyecto. Lo propio, presidente, hemos escuchado en el presupuesto el proyecto Majes-Ceguas 2, qué bien, pero sin embargo no se ha escuchado con claridad el compromiso por el afianzamiento hídrico para la provincia de Espinar, y solicitaría, presidente, que esté con nombre propio este compromiso del Ejecutivo en nuestra región del Cusco. Presidente, señor ministro, no se olvide usted de las mesas de diálogo con el corredor minero de Chumbivilcas y Apurímac, lo propio también con Espinar y el Brae. En el tema del turismo, todos sabemos el caso de Chinchero, que ha ocasionado a 2 ministros. Presidente, yo solicitaría que en este presupuesto del año 2018 entre con nombre propio el proyecto internacional de Chinchero. Hay en una parte, qué bien, de la revolución social, esos 4 pilares: la educación, la salud, saneamiento y el agro. Ojalá en educación, ya me han adelantado mis colegas congresistas, la deuda social del magisterio, del sector de salud. Esperamos este año que viene no tengamos los mismos problemas que hemos sopesado. El agro, en la distribución del presupuesto, presidente, no se ve con mucha importancia, y el agro principalmente esa agricultura familiar, esa pequeña agricultura que alimenta al pueblo. Presidente, el día que va a florecer el agro en el Perú, iremos erradicando la pobreza, erradicando la desnutrición infantil, y iremos cortando esa migración del campo a la ciudad. Presidente, quisiera también en este presupuesto se toque el desarrollo humano. También el desarrollo humano es obra. Obra no solamente es fierro y cemento. En ese sentido, hay proyectos importantes, presidente. En el caso del Cusco, el Hospital Antonio Lorena. Esa carretera, señor ministro, no unirá departamentos, no unirá provincias. Continúe, ministro. Presidente, recibe esa carretera a todo el Perú, recibe esa carretera a nivel mundial. Me refiero a esa pista asfaltada de Santa María, Santa Teresa, para llegar a la maravilla del mundo. En ese sentido, presidente, en la infraestructura de salud hay compromisos en el Valle de la Convención, en Espinar, en Machu Picchu, compromisos que vienen no solamente desde ayer, sino desde antes de ayer. Muchas gracias, presidente, y muchísimas gracias, señor premier. Muchas gracias, congresista Ríos. Tiene la palabra el congresista Martorell.
Congresista Martorell, le solicita interrupción el congresista Mantilla. Adelante, congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente. Felizmente que la Constitución Política del Estado nos permite a nosotros como Parlamento actuar como un ente de control político. Y digo esto, presidente, porque la verdad, revisando este proyecto de ley de endeudamiento que ha presentado el Ejecutivo, sinceramente me preocupa el artículo 6º, que dice así: autorícese al Gobierno Nacional para otorgar o contratar garantías para respaldar las obligaciones derivadas de los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones hasta por un monto de 898.920.000. Es decir, están pidiendo que se le otorgue facultades para otorgar o contratar garantías de obligaciones derivadas de contratos, ni siquiera para cumplir los contratos, sino obligaciones derivadas, o sea, para concesiones, auditorías y no sé qué otros conceptos, hasta por un monto de 2.920 millones. Me gustaría que... Minuto adicional. Me gustaría en todo caso que el Premier, a través suyo, señor presidente, precise en qué consiste estos 2.900 millones de soles, porque la verdad es una suma muy considerable, sobre todo que no son para pagos de obligaciones directas contraídas por Proinversión. Muchas gracias, señor presidente. Voy a comenzar, congresista Martorell. Gracias, presidente. Ha pasado un año, presidente, cuando levanté mi voz reclamando al Premier en ese momento la desigualdad, la inequidad que había en el reparto del presupuesto. Ya hoy día varios colegas han mencionado lo mismo: 75% para la región Lima, o administrado por el centralismo, 25% para las regiones. Es verdad que se pone o se invierte en las regiones también del presupuesto del gobierno central, pero lo importante es cómo, cuándo y quién decide en qué se invierte. Hemos escuchado en varias veces que la ley de descentralización hay que impulsarla. La descentralización se hace no solamente administrativamente, presidente, sino necesitamos presupuestos para poder ejecutarla. Y eso es lo que falta. Hemos pasado varias veces tocando puertas con los alcaldes de mi región y veo que la respuesta es la misma. Pasan los meses, pasa el tiempo y la respuesta es: no hay presupuesto. Es verdad que este año hemos tenido el niño costero, que donde el gobierno ha volteado la mirada hacia el norte y con justa razón. Pero también es necesario que voltee la mirada a las demás regiones que también necesitan desarrollarse. En este sentido, en el presupuesto hoy día quiero referirme a un tema que es la educación. Para todos hemos visto en las últimas semanas que ha habido los problemas que ha habido con el sector de educación, los problemas, los reclamos de los padres de familia para que los niños regresen, el peligro de los niños de perder el año, los maestros que reclamaban. Ha habido una solución, diríamos, a medias. Pero en todo caso, ¿por qué se genera todo este caldo de cultivo? Se genera principalmente porque falta presupuesto. Y eso es lo que debe tomarse en cuenta. No hay un presupuesto realmente importante que se destine al sector educativo. Y pongamos como ejemplo, presidente, Brasil invierte el 8% en su PBI. Argentina el 8%, Costa Rica el 7,8%, Venezuela el 6,4%, Perú estamos en el 3,8%, juntamente con República Dominicana con el 3,1%. Entonces hay que ponerle presupuesto. Por otro lado, quiero referirme a la deuda social, presidente. La deuda social, 200 millones. Es verdad, es el 0,03% de la deuda total que tiene el gobierno sobre todo el sector salud y con el sector educación, ¿no? Y yo le diría, presidente, por su intermedio, al Premier, que sea sensible, que vea cuántos jubilados, cuántos cesantes ya están falleciendo sin poder ver lo que le están reclamando el Estado. Finalmente, presidente, hay que ver el INEM, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, le ha recortado presupuesto.
Ha recortado presupuesto a los bomberos. Entonces, pongámosle una pincelada de amor, una pincelada de corazón a un presupuesto que hoy día pretende ser solamente números muy fríos y centralistas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Martorell. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Quisiera comenzar saludando al Premier y Ministro de Economía y felicitarlo por el presupuesto que nos trae el día de hoy, que es en primer lugar un presupuesto que apuesta a la reactivación de la economía y que tiene por objeto asegurar un incremento significativo de la inversión pública, que queremos llevar al 17.5% este año frente al 7.5% del año 2017. Entonces, el esfuerzo es significativo por contribuir a la reactivación de la economía en un momento en que ya hay señales claras de que la inversión privada, que es la fuente más importante de la inversión, es el 80% de la inversión, empieza también a reactivarse. En segundo lugar, presidente, se trata de un presupuesto que es coherente con el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio y con las prioridades de este gobierno. Lo ha señalado el Premier, en primer lugar, la apuesta por fortalecer las políticas sociales, principalmente educación, salud, saneamiento y agricultura. En segundo lugar, contribuir a la reconstrucción, con 7.000 millones de soles destinados solo a ese fin para el próximo año. En tercer lugar, todo lo que es infraestructura productiva, social y deportiva. Y por último, por supuesto, la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, seguridad ciudadana, justicia y defensa nacional para enfrentar los desafíos de la lucha contra la corrupción y el crimen común y organizado en el país. Si vemos por sectores, presidente, esto está clarísimo. Tenemos que el gasto en educación es casi una quinta parte de todo el presupuesto nacional. Representa el 18% de todo el presupuesto y el incremento en este caso es de un 8%. No es muy grande, no es tan grande como el incremento del conjunto del presupuesto que está arriba de 10, porque hay gastos que se hacen cada 2 o 3 años que no se están haciendo este año, pero sigue siendo, como digo, el rubro más importante del presupuesto de la República y representa el 3.8% del PBI. Se había dicho por ahí equivocadamente que estábamos en el 2.8%, estamos en el 3.8% del PBI. Y quisiéramos nosotros estar en el 6% si pudiéramos, presidente, pero eso tendrá que ser un esfuerzo gradual, no podemos llegar al 6% porque tendríamos que sacrificar otros gastos. Hoy día, solo en educación, gastamos lo que estamos gastando en programas sociales, en agricultura, en agua y saneamiento y en seguridad ciudadana y justicia, para que ustedes tengan una idea de lo que significa el esfuerzo presupuestario en educación. La segunda prioridad, presidente, es salud, que representa el 10.6, casi el 11% de todo el presupuesto general de la República, y donde el incremento es de casi 18%, para ser exactos 17.9% el incremento entre el 2017 y el 2018. Y ese incremento está destinado, como en el caso de educación, a atender los compromisos que el gobierno ha incurrido con los maestros en un caso y con los médicos, las enfermeras y las obstetras en otro, en el caso de salud. En el caso de salud, la primera exigencia